Hola chicos, muy buen día. El día de hoy vamos a ver la técnica de espectroscopía ultravioleta, conocida simplemente como UV. Vamos a ver cómo es un espectro ultravioleta. Un espectro de absorción representa la distribución de la energía absorbida por una especie química en función de su frecuencia o longitud de onda de la radiación involucrada en el proceso. Lo común en ultravioleta es que en el eje X tengamos la longitud de onda expresada en nanómetros y en el eje Y tengamos la absorbancia, aunque también la podemos encontrar en logaritmo de la absortividad o simplemente en la absortividad, ¿sí? Esta forma inicia siempre con una longitud de onda específica y la absorbancia va aumentando hasta que llega a un punto máximo donde finalmente va a disminuir. Podemos ver varias bandas o una sola banda. Esto va a representar a las transiciones electrónicas que ocurren en el analito o especie química de estudio. Vamos a ver entonces cuáles son las posibles transiciones electrónicas. Las transiciones electrónicas posibles dentro de la capa de valencia son las siguientes, recordando que tenemos tres tipos de orbitales sigma, orbitales pi y orbitales n. Las primeras transiciones electrónicas que vamos a mencionar son la sigma a sigma excitado, ¿sí? Estas presentan en todos los compuestos orgánicos y son general de una gran intensidad, por lo tanto, se suelen encontrar en ultravioleta de vacío. La zona de UV que se suele trabajar en los equipos es V de cuarzo, por lo tanto las transiciones de sigma a sigma excitado no se suelen observar en los espectros de absorción de ultravioleta, debido a que la zona que se utiliza es de 180 a 380 nanómetros, es decir, la zona de ultravioleta de cuarzo. Las siguientes transiciones que vamos a mencionar son aquellas transiciones de sigma a pi excitado y de pi a sigma excitado. Estas transiciones van a ser solo posibles en compuestos insaturados. También son transiciones de baja intensidad y estas se suelen dar en el UV lejano. A pesar de eso, carecen de interés práctico. Tenemos entonces las transiciones N a sigma excitado. Estas se van a presentar en compuestos con heteroátomos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o incluso halógenos. Generalmente se encuentran en una región cercana a los 200 nanómetros y la intensidad va a ser variable dependiendo de la naturaleza del orbital N. Después tenemos a las transiciones de pi a pi excitado. Estas se encuentran solo en compuestos insaturados. En ausencia de conjugación, estas se van a presentar en la región de ultravioleta de vacío. Sin embargo, cuando hay una insaturación conjugada, da lugar a bandas intensas que pueden aparecer en el UV cercano si está presente la insaturación conjugada. Finalmente tenemos las transiciones de N a pi excitado, que son presentes en compuestos insaturados con heteroátomos, ya sea grupos carbonilos, grupos nitro, grupos azo, grupos tiocarbonilo, entre otros. Dan lugar a bandas débiles usualmente en la región V cercana, ya que tienen una baja energía de transición. Aquí tenemos la representación de ciertas transiciones. Tenemos N a pi excitado, pi a pi excitado, N a sigma excitado, pi a sigma excitado, sigma a pi excitado, sigma a sigma excitado. Recuerden que aunque sabemos que son de regiones que van de enlace a antienlace, este proceso se le llama transición electrónica porque es el brinco que da el electrón de una región de menor energía a una de mayor energía. Y este es el proceso que nos genera las bandas de absorción que vemos en el espectro de ultravioleta. Y también podemos observarlo en los espectros visibles. Vamos a ver pues ahora cuáles son los grupos cromóforos y grupos ausócromos. Estos grupos tienen suma importancia ya que son aquellos que se encargan o que presentan la absorción para poder observar las bandas justamente en un espectro ultravioleta. La mayoría de las aplicaciones de la espectroscopía de absorción a compuestos orgánicos se basa en transiciones N o pi al estado excitado, pi excitado, ya que las energías que se requieren para estos procesos
conducen a picos en la región espectral que nos suele convenir experimentalmente, que es de 200 a 700 nanómetros, que abarca una parte de la región ultravioleta y una parte de la región visible. Ambas transiciones requieren la presencia de un grupo funcional sumamente importante, quien es quien va a administrar los orbitales pi. Hablando estrictamente, estos grupos funcionales se les va a aplicar el término de cromóforo. Es decir, que si no hay cromóforos, no se pueden dar las transiciones electrónicas que se suelen necesitar para que haya un espectro conveniente en la región de 200 a 700 nanómetros. Un cromóforo es un grupo funcional insaturado, generalmente con hibridación sp y sp2. Son los responsables de la longitud de onda de mayor absorción justamente en las regiones que mencioné anteriormente, de 200 a 700, donde siempre es la región conveniente para trabajar de manera experimental. Por su parte, el grupo ausócromo es un grupo funcional que no absorbe por sí solo en la región ultravioleta, pero tiene el efecto de desplazar los picos o bandas de absorción de los cromóforos hacia longitudes de onda largas, además de aumentar su intensidad. Es muy importante de notar que un cromóforo es obligatoriamente, un ausócromo, es obligatoriamente un sustituyente del cromóforo, si no, no lo puedo denominar ausócromo. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso es el espectro ultravioleta del 4-metil-3-penten-2-ona, es decir, tenemos este compuesto. Entonces, aquí vamos a distinguir los grupos cromóforos de los grupos ausócromos. Los grupos cromóforos, como mencioné, son grupos insaturados generalmente de hibridación sp2 y sp. ¿Quiénes son mis grupos cromóforos en este compuesto? Serían mi grupo carbonilo, que tiene una hibridación sp2, y también mi alqueno, que tiene una hibridación sp2. Entonces, en ambos casos estamos hablando que son los grupos cromóforos, ¿sí? Estos poseen orbitales pi que van a tener transiciones electrónicas, que pueden ser de pi a pi excitado o de n a pi excitado. En este caso, la transición electrónica de pi a pi excitado genera esta banda, que es la banda K, y tenemos la transición de n a pi excitado, que genera la banda R. Es decir, que cada banda se representa por una transición electrónica al estado excitado. Específicamente hablando, en este compuesto tenemos dos bandas, banda K, banda R, debido a las dos transiciones electrónicas, sabiendo que el punto es la longitud de onda máxima, ¿sí? En el caso de los ausócromos, estaríamos mencionando que los ausócromos en este caso sería este grupo metil. También tenemos este grupo metil y este otro grupo metil. Estos tres son sustituyentes de los cromóforos, por lo tanto se denominan ausócromos. Si bien no se encargan de la absorción de la radiación principal, sabemos que pueden modificar la intensidad o pueden desplazar la longitud de onda. Por eso es necesario contemplar su presencia. Finalmente tenemos varios efectos que se suelen dar en los espectros de absorción. Para poder interpretar los espectros electrónicos de absorción en nube visible, se debe tener en cuenta las transiciones electrónicas que ocurren al absorber esta radiación. Los distintos tipos de transiciones pueden identificarse según la zona del espectro donde aparecen, ya sea por sus intensidades relativas o por el desplazamiento observado al variar el solvente. ¿Qué significa esto? Que si tengo un analito y cambio de solvente el analito, puedo observar ciertos desplazamientos de mi banda de absorción o cierto cambio de la intensidad. La intensidad de una banda se da, sabemos, en términos de absortividad molar, pero también se puede dar en términos de absorbancia siguiendo la ley de Lambert-Beer. Entonces, pues sabemos esto en el eje Y de nuestro espectro de absorción. Finalmente, puesto que los desplazamientos de los máximos de absorción y las variaciones de intensidad son muy importantes, debemos considerar que es frecuente que se den 4 efectos principales de desplazamiento de las bandas, ya sea por efecto de algún ausócromo o por efecto del solvente. Estos 4 efectos son
El desplazamiento batocrómico, que es cuando la banda de absorción sufre un desplazamiento hacia la derecha, es decir, a longitudes de onda mayores. Cuando tenemos el efecto ipsocrómico, es cuando el desplazamiento se va a la izquierda, es decir, la banda de absorción tiene un desplazamiento hacia la izquierda y en este caso se va hacia menor longitud de onda. Cuando la intensidad de la banda aumenta, entonces se le denomina un efecto hipercrómico. Y finalmente, cuando la intensidad de la banda disminuye, se le va a llamar un efecto hipocrómico. Y son los 4 efectos principales, sumamente importantes que debemos de entender que pueden suceder a las bandas de absorción en un espectro UV visible. Finalmente debemos de notar que los cálculos utilizados en espectroscopía ultravioleta son en general los mismos que en espectroscopía visible. Por eso siempre denominamos a la técnica espectroscopía UV visible, ya que trabajan siempre de forma contigua. Tenemos la ley de Lambert-Beer, A igual a E por L por C, en donde sabemos que la absorbancia o la absorción de la radiación, ya sea en ultravioleta o en región visible, siempre es proporcional a su concentración. Tenemos reglas de Woodward-Fisher, estas nos ayudan a determinar de manera teórica la longitud de onda máxima de un compuesto y finalmente tenemos curvas de calibración. Las curvas de calibración son gráficas en donde se relaciona la concentración versus la señal analítica, en este caso absorbancia, y esta relación lineal que hace que cuando la concentración aumente, también aumenta la absorbancia, hace que podamos utilizar este recurso para determinar concentraciones de analitos desconocidos, utilizando soluciones de concentración conocida que contengan ese mismo analito. Sería todo de mi parte y hay que realizar las actividades que vienen en la plataforma de Classroom. Muchas gracias a todos.